Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Henry Merán, exdiputado nacional, ¿verdad? Es diputado de la República, miembro de la dirección política y presidente de la Comisión Nacional de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer, como siempre, estar con placer. ustedes en este prestigioso y con tanta audiencia programa. Gracias, gracias. Y Henry, hemos visto que a finales del 2023 y a principios de este año, tanto el candidato presidencial, Leonel Fernández, y sus economistas de la Fuerza del Pueblo han dicho que esto es un mal año. Ha sido un mal año, que el país está estancado. Sin embargo, el Banco Mundial en el día de hoy enmendó la plana. Es como una especie de enmendar plano, digo yo, porque señala que el país ha tenido un crecimiento de 2.5, que este año crecerá 5.1 y que es el mayor crecimiento que ha tenido en América Latina algún país. Lo que nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos señalado, y por vía de consecuencia, nuestro presidente y líder Leonel Fernández, es lo siguiente. Justamente lo que plantea el Banco Mundial, que creció la economía dominicana el año recién pasado, es lo que habíamos nosotros planteado en la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, en promedio 2.2, 2.5%, que en el año pasado eso se tradujo en altos y bajos. Nosotros tuvimos trimestres donde el crecimiento fue 0.5, no llegó, 2 trimestres no llegó al 1%, y 2 trimestres pudieron rondar alrededor de 3%, 3.5%, en promedio 2.5%, lo que ha dicho la Fuerza del Pueblo siempre. Ahora bien, ¿qué ocurre en la práctica con ese crecimiento? Que deviene en insuficiente y deficiente para la calidad de vida y el desarrollo que había venido experimentando el pueblo dominicano, una economía que por décadas se mantuvo creciendo por encima del 5%, teniendo picos incluso de 7 y 8% de su crecimiento en algunos años. Cuando eso deviene en un descenso de un 2%, 2.5%, incluyendo trimestres que no hemos llegado a un 1%, está claro que la economía de la República Dominicana no anda bien, y eso es lo que aprecia el pueblo dominicano todos los días en la calle, y a lo que se viene refiriendo la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. No se puede exhibir en pospandemia incluso un crecimiento económico de un 2% como un éxito o un triunfo en términos económicos de la actual administración del Estado. Todo lo contrario, eso representa un estrepitoso fracaso en términos de la administración económica del Estado dominicano. Lo correcto tendría que ser necesariamente para que el pueblo dominicano perciba desarrollo, perciba confianza en su economía, para que perciba bienestar, es crecer mínimo por encima de un 5%. Desde luego el gobierno se esfuerza en hacerle creer al pueblo dominicano de que estamos bien, de que no hay crisis, de que la economía va muy bien, pero en el fondo, repetimos, eso no es lo que se aprecia, y de ahí también, de ahí deviene el que el pueblo dominicano haya decidido electoralmente hablando castigar al actual gobierno y al partido oficial en estas elecciones de febrero, y desde luego con mucha contundencia en mayo 19. A ver, Henry, pero parte de la política obviamente opositora de la Fuerza del Pueblo está enfocada en esa parte económica. Sin embargo, en la realidad, en el país, por ejemplo, se ve estabilidad política, y una de las consecuencias, por ejemplo, de una grave política económica es que podría afectar esa área. Pero también en el país, en los momentos actuales, obviamente a este gobierno le ha tocado gobernar con situaciones a nivel internacional, guerras, viene de una pandemia, obviamente ya pasada, gracias a Dios,
pero el gobierno ha logrado mantener una estabilidad económica estable, porque aquí no ha habido desabastecimiento de alimentos. Y obviamente también algo importante que yo pienso que es un crédito del gobierno es que todavía, pese a la situación que ustedes señalan de quizás un mal manejo económico por parte del gobierno, todavía los inversionistas creen en la República Dominicana. ¿A qué tú atribuyes eso de que en medio de esta situación que tú resaltas, se vean estos escenarios y el país goce de cierta estabilidad importante y que los inversionistas sigan creyendo en la República Dominicana, pese a ese escenario que tú señalas? Mira, con relación al escenario político y su estabilidad, hace más de 30 años que la República Dominicana goza de una sólida estabilidad política, afortunadamente. Y la clase política dominicana se ha encargado de todos los partidos, de cada día fortalecer esa estabilidad política. Es más, la clase política dominicana es una de las clases políticas más maduras y conscientes de toda Latinoamérica. Y eso se debe también en gran medida a que nosotros tenemos un liderazgo del pueblo dominicano, digamos, compartido en grandes figuras del más alto nivel político que tienen una conciencia de Estado y o nación muy sólida, y eso nos ha permitido avanzar, desarrollarnos en algunas áreas del ámbito nacional. Ahora bien, sí, la clase política definitivamente, como tú dices, es madura y sí, eso le ha dado estabilidad social y política al país. Sin duda, y eso es un mérito de los últimos presidentes postdictadura, de los presidentes postdictadura que ha tenido la República Dominicana. Cada uno en su momento ha hecho su contribución. Ahora bien, lo que ocurre en términos económicos es que dado el crecimiento que tradicionalmente tenía la República Dominicana, a excepción de la crisis de COVID-19 de 2021, la República Dominicana ha decaído sin duda en su crecimiento económico, y eso es lo que permite y justifica claramente un cambio de gobierno a partir del 16 de agosto de este año. Nosotros en la Fuerza del Pueblo entendemos que la administración del Estado en materia económica ha sido deficiente, no ha llenado las expectativas que el pueblo dominicano ha anhelado, peor aún, las expectativas que fueron ofrecidas al pueblo dominicano y las realizaciones que fueron ofrecidas al pueblo dominicano en las elecciones del año 2020. Y entendemos también que ya las excusas de la pandemia COVID, de las guerras que han afectado una parte importante del mundo, no necesariamente de manera directa a América Latina y mucho menos la República Dominicana, ya esas excusas no son valederas. El pueblo dominicano necesita ejecuciones claras, realizaciones económicas contundentes que devengan, que promuevan su bienestar y la mejor calidad de vida de cada uno de los dominicanos. Estamos a ley de un mes y una semana para las elecciones del 18 de febrero, las municipales, y prácticamente cinco meses para las elecciones presidenciales y congresuales. Hemos visto que la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano han hecho una alianza rescate para cohesionarse y funcionar como una fuerza capaz de detener cualquier crecimiento o posibilidad reeleccionista de Luis Abinader. Pero hemos visto algunas debilidades en el hecho de que las alianzas que se han hecho han sido medianas. O sea, en el caso, por ejemplo, Santo Domingo Este, Julio Romero va por la Fuerza del Pueblo, Luis Alberto va por el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, no cohesionan sus fuerzas ahí, pero tampoco lo hacen en San Cristóbal, para mencionar solamente dos municipios cercanos aquí en San Cristóbal, también van desunidos. En el caso de senadurías también.
no se nota tampoco ese acercamiento entre las fuerzas de oposición, porque cada vez está más dividido. ¿No cree que eso es una debilidad de ese acuerdo electoral o usted cree que como quiera, cada quien por su lado va a derrotar a las fuerzas oficialistas? Mira, yo entiendo en primer lugar que tenemos que conocer cómo se comporta el esquema de acuerdo electoral tripartito que se ha producido. En primer lugar, no es una coalición de partidos, que es como operaría compactamente a nivel de todas las boletas una coalición. Es una alianza electoral donde cada partido, en este caso, lleva a su candidato presidencial y vamos aliados en diferentes demarcaciones en virtud de la conveniencia electoral para dicha alianza, no así de manera coaliada en todas las demarcaciones. Sin embargo, bajo el criterio de alianza electoral, el 93%, mi querido caminero, del territorio nacional en términos electorales va aliado tripartito o bipartito en Rescate RD. 88 municipios de los 158 van en alianza tripartita y alrededor de 20 más en alianza bipartita. En términos de distritos municipales, 178 distritos municipales de 239. Estamos hablando que es una alianza nacional en la gran parte del territorio y el electorado de la República Dominicana. Por eso es que en términos aritméticos, cuando usted se sienta, como lo hemos hecho cada uno de nuestro partido, en el caso nuestro, que dirigimos la Comisión Nacional Electoral, cuando usted se sienta a ver en frío cómo se comporta la alianza en el territorio nacional, está claro que el partido de gobierno va a perder las elecciones municipales y va a sacar menos votos que lo que va a sacar la oposición en su conjunto, que es lo que es que es la parte delicada y peligrosa para el propio partido oficial y gobierno, porque saben perfectamente que al apostar a febrero para definir mayo, la alianza le ha roto esa coartada, le ha roto ese argumento, le ha roto ese plan estratégico que tenían de liquidar a la oposición en febrero para entonces darle el salto victorioso en mayo 19 con relación al nivel congresional y presidencial. La Alianza Rescate RD funciona a la perfección. Cada partido con su plan, con sus prioridades e incluso en las grandes plazas que son las más complejas política y electoralmente, porque los partidos de la alianza tenían en esa plaza muy buenos candidatos todos. A pesar de ello, la mayoría de las grandes plazas vamos aliados. En el Gran Santo Domingo, de 5 plazas vamos aliados en 3. Henry. Y en la capital de la República hay una alianza cerrada que se comporta prácticamente como una coalición a nivel congresional. Cuando se hacen las encuestas, el expresidente Leonel Fernández siempre está en segundo lugar, no importa quién haga las encuestas, o se la haga la oposición o la haga el oficialismo. Siempre presidente arriba, Leonel Fernández segundo lugar. ¿Ustedes creen que los resultados electorales de febrero dará como consecuencia que la Fuerza del Pueblo será el segundo partido de mayoría en este proceso electoral? Sí, sin lugar a dudas, en términos de votación, sin duda. En términos de votación. Sí, seremos el partido, el segundo partido o el primer partido más votado. Nosotros estamos aspirando a ganar las elecciones municipales en términos de cantidad de votos. Esa es nuestra meta primaria el próximo mes en las elecciones municipales, pero en su defecto seremos el segundo partido más votado, muy cerca, si no quedamos primero, muy cerca del partido que ostente el primer lugar. Eso es lo que reflejan las encuestas. Las encuestas reflejan promediadas, porque en este caso nosotros lo que hacemos es promediar todas las encuestas, las oficiales, las nuestras, los demás partidos de oposición, y en promedio el partido oficial y su candidato y sus candidatos en los diferentes niveles de elección
ronda entre un 39 y 42%, la Fuerza del Pueblo y sus candidatos entre un 34 y 37%, y el Partido de la Liberación Dominicana entre un 15 y un 18%. Entonces, dada esa realidad electoral, eso es lo mismo que se va a reflejar en principio en febrero, justamente dentro de 34 días. Henry, el expresidente Leonel Fernández, en unas declaraciones que dio recientemente, dijo que si el gobierno no gana en primera vuelta, van a perder en segunda. Esas son unas declaraciones que dio, salieron en algunos diarios nacionales. O sea, el presidente Leonel Fernández reconoció que la única posibilidad que tiene la oposición, o en el caso de la Fuerza del Pueblo, es ganar en segunda vuelta. O sea, al parecer descartan la posibilidad de que podrían irse en primera vuelta. Entonces me gustaría saber cuál es tu posición con relación a ese punto. Yo diría que es al revés. La única posibilidad que tiene el gobierno de mantenerse en el poder vía una reelección es ganar en la primera vuelta. En el fondo, la oposición tiene dos posibilidades de ganar las elecciones, en primera y en segunda vuelta. Esa es la realidad, y a eso que se refiere el presidente Leonel Fernández. La oposición tiene dos posibilidades de ganar las elecciones: el 19 de mayo o el 30 de junio. Ahora, el gobierno y el partido oficial tienen una posibilidad, que es ganar el 19 de mayo. Si no gana en primera vuelta, y por eso se nota el esfuerzo desmesurado, el esfuerzo bestial que está haciendo el partido oficial y el gobierno para crear la percepción de que ganan en primera vuelta, porque saben que no tienen chance ni alternativa en una segunda vuelta. Muchas veces nosotros observamos encuestas publicadas, porque aquí hay un festival de encuestas. Yo creo que uno de los daños más grandes que se le ha hecho en este periodo a la democracia dominicana es liquidar el método de encuesta. Liquidar el método de encuesta en una democracia es liquidar un método científico de evaluación del mercado electoral. En este gobierno el método de encuesta ha quedado liquidado. Nadie cree en eso. Mire, ni siquiera la encuesta que hacen los propios partidos para su consumo interno, los compañeros creen en ella. Porque el gobierno... ¿Cómo? ¿Creen o no creen? No, es que el método de encuesta ha quedado totalmente desprestigiado y lo ha provocado este gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted publica semanalmente 2 y 3 encuestas con posicionamientos totalmente divorciados de la realidad electoral dominicana, eso impacta en la credibilidad de la misma. Y yo diría que incluso la propia encuesta que publica el gobierno debería de ser algo más mesurado, más equilibrado, para que definan mayor nivel de credibilidad. Pero hay una firma encuestadora que es la encuesta Gallup, que lo hacía Gallup hoy, ya no lo hace con el Grupo Corripio, sino que lo hace con Gallup RCC Media, que es también una empresa de prestigio de medios de comunicación. Y esas encuestas otorgan un 53, un 55% al presidente Luis Abinader, un 27 o 26% a Leonel Fernández, un 13, un 11 y un 13 en el caso de las 2 encuestas o 3 encuestas que se han hecho, le otorgan a Abel Martínez. ¿Usted cree que también esa está desprestigiada? Yo diría, es la que menos está desprestigiada, Caminero, pero tiene altas incongruencias. Porque cuando usted analiza la pregunta de la encuesta, cuando usted analiza la pregunta, las diferentes preguntas, en algunas de ellas... que son inducidas las respuestas. Sí, sin duda. E incluso hay preguntas que puntea que el gobierno resulta en ellas con un 51, un 52, hasta un 53%, y hay otras preguntas muy parecidas que el presidente y el propio gobierno y partido está en 47, 48%. Es decir, cuando usted promedia la misma encuesta Gallup, lo que da es un 48%. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, cuando usted promedia, ronda entre un 33 y 35%. Ahora bien, lo que ocurre, repito,
con el método de encuesta es que no se puede abusar de él y mucho menos ser utilizado para crear una falsa percepción. Porque tan pronto usted sale a la acera de su casa o de su trabajo y le pregunta a la ciudadanía cómo percibe el gobierno, si va o no va a votar por el partido oficial, por quién va a votar, claramente usted hace una encuesta y se da cuenta del panorama electoral. Es más, todas las encuestas que se hacen vía digital, que se hacen en programas de radio y televisión, ninguna de ellas prácticamente la gana el oficialismo, ni el partido de gobierno. En definitiva, todo, y ahí voy también a la pregunta originaria, toda la narrativa del gobierno está construida para vender la percepción de que se gana en la primera vuelta, porque no hay chance de ganar en la segunda, porque esas mismas encuestas, de las cuales se abusa en términos de publicación, entiendo, cuando se suma el mercado electoral opositor, supera ampliamente a el voto oficialista, y esa es la realidad de lo que puede ocurrir desde la primera y en su defecto, sin lugar a dudas, en la segunda llegando vuelta. ya al final casi, me gustaría preguntarte, tú tienes una tarea en la Fuerza del Pueblo muy importante, presidente de la Comisión Nacional Electoral, y te ha tocado trabajar en el voto en el exterior. Me gustaría saber cuál es tu percepción en la actualidad. El partido oficialista tiene la mayoría. ¿Cambiaría ese escenario en los comicios de este año? Oh, sí, sin lugar a dudas, en el exterior el voto opositor es ampliamente mayoritario, en mucha mayor medida que en el territorio nacional. Y eso tiene una explicación básica. El dominicano del exterior, que emigra o ha emigrado, fundamentalmente emigra bajo un esquema de disgusto con los temas nacionales, con los gobiernos nacionales, y eso se exporta, ese sentimiento, esa subjetividad se exporta a su lugar de migración. Por lo tanto, se refleja en su actitud hacia el voto contrario al oficialismo. Eso siempre se aprecia. En segundo lugar, en términos tradicionales, la oposición ha tenido mucha fortaleza en el voto del exterior. En el caso de la Fuerza del Pueblo y el liderazgo de Leonel Fernández, eso siempre se ha reflejado. Si observamos en las elecciones, mientras ocupó la dirección del anterior partido el presidente Fernández y fue presidente de la República, nosotros fuimos muy exitosos en el exterior y se va a reflejar ahora. Lo que finalmente va a ocurrir en el exterior es que en el caso de la circunscripción número 1, que comprende Estados Unidos hasta la Florida, no incluida la Florida, la oposición va a obtener ahí 2 diputados y en el nivel presidencial nosotros vamos a ganar ampliamente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿tienen confianza en la organización, en la Junta Central Electoral, tanto en la organización en el exterior como aquí en el país? Sí. Los niveles de confianza de la Fuerza del Pueblo hacia la Junta Central Electoral aún se mantienen en un nivel óptimo. No al máximo nivel, pero sí óptimo. Nosotros y nuestro formidable equipo que trabaja en la Junta Central Electoral representando a la Fuerza del Pueblo se mantiene pendiente, en constante monitoreo. La verdad es que no vamos a permitir ningún tipo de situación o dislate que atenten contra la transparencia, contra la pulcritud y los resultados democráticos que tiene que arrojar el próximo proceso, pero nuestro presidente Leonel Fernández ha manifestado que confía en la Junta Central Electoral, en términos institucionales la Fuerza del Pueblo confía en la Junta Central Electoral, pero nos mantenemos total y absolutamente vigilantes a ella. Bueno, Henry, gracias, de verdad, agradecemos tu participación aquí en Matinal. Las puertas siempre estarán abiertas para que tú puedas aquí hacer tus planteamientos políticos y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Fuerza del Pueblo. A ustedes agradecer la sintonía aquí, les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación y la cita es mañana de 6 a 8. Muy buenos días.